¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es el pan nuestro de cada día. En esta oportunidad, vamos a desarrollar una palabra de parte de Dios a través de lo que tiene que ver el Ministerio de Economía de Dios. Para aquellos que por ahí no tienen una identidad con esto, es decir, ¿qué es esto, el Ministerio de Economía de Dios? Yo conozco el Ministerio de Economía de la Nación, de la provincia, de mi ciudad. Nosotros como ciudadanos del reino entendemos que somos ciudadanos y embajadores de nuestro Dios en la tierra. Por ende, tenemos que trabajar en el sistema que Dios trabaja. Entonces, para poder entender eso, porque muchas veces uno dice, yo voy, trabajo, me esfuerzo, gano el pan con el sudor de mi frente, y ya con eso está. Vamos a tratar de desarrollar una palabra en la cual puedas entender cuál es el plan de Dios en la parte económica, tan resistida muchas veces, ¿no? Pero necesaria, porque uno, aquel que es músico tiene que comprar sus instrumentos, aquel que quiere comer tiene que comprar su alimento, aquel que es pastor tiene que comprar un lugar para hacer una iglesia, un templo, un salón, como sea tu forma de pensar, aquel que es apóstol tiene que salir en misiones, tiene que ir a determinados lugares. Todo eso es economía. Es decir, todo, absolutamente todo, salvo que vayas al aeropuerto y digas, mire, soy pastor, apóstol y tengo que viajar por todo el mundo y me tienen que llevar gratis. Para que te llevan, pero la mayoría de veces te dicen, mire, pase por ventanilla y necesito que vaya pagando. Entonces, en la palabra de Dios hay un versículo en el cual fundamentamos nuestra fe, porque la fe tiene que estar fundamentada. Yo diría, vamos a hablar de ofrendas. No, vamos a hablar de la ofrenda que Dios hizo para que nosotros tengamos la virtud, tengamos el poder de entender la grandeza de nuestro Padre. En el capítulo 1, versículo 34 dice, entonces María de Lucas, estamos hablando de Lucas capítulo 1 versículo 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, estamos hablando de algo que parecería un versículo para Navidad. Casi siempre estos versículos lo usan en Navidad, Año Nuevo, vísperas. Pero uno entiende la grandeza de este mensaje. Que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, que fue concebido ya directamente desde el principio, desde el fundamento de su impartición a este mundo, en un milagro, en algo sobrenatural, en un desarrollo glorioso de parte de Dios, que para muchos es un milagro, para Dios era solamente el cumplimiento de todo un trabajo que Dios había hecho hasta llegar a María, a través del ángel y decirle, a partir de hoy vas a concebir y vas a concebir al Salvador del mundo, a Jesús. Mi esposa está embarazada, pero tuvimos que ver ella y yo. Pero María no había conocido varón. Entonces cuando ella dice, yo no conozco varón, es decir, no me casé, soy pura, estoy en virginidad, ¿cómo va a ser que yo pueda tener un hijo? Entonces viene la palabra de Dios que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Entonces uno entiende, porque a veces uno eso lo toma solo como un versículo navideño, ¿no? Llegó el ángel Gabriel y vamos a hacer el pesebre. Y lo que Dios nos está impartiendo a través de este versículo es, para mí, no hay nada imposible. Estamos en el medio de una pandemia mundial económica. Y lo vuelvo a decir, en el medio de una pandemia mundial en la economía. Y tenemos que entender de tomarnos de las arras, es decir, de esas herramientas que Dios nos da, de la fe, de la convicción de que Dios no nos va a dejar desamparados. Como cristianos renacidos y nacidos de nuevo por medio del amado Espíritu Santo y haber nacido nuevo, por haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo, el agua y el Espíritu,
entendemos que necesitamos el discernimiento no solo para ver el reino de Dios, es decir, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, sino para poder vivirla, para poder disfrutarla. Y solo eso pasa a través del discernimiento del Espíritu y de tomar la palabra en nuestras vidas para que esa palabra tenga un efecto real en nuestras vidas. Y no solo una creencia como quien tiene una estatua colgada en la pared. Porque bueno, uno no la tiene, pero tiene una palabra colgada ahí. Jehová es mi pastor y nadie me faltará. Bueno, Jehová mi pastor era en el antiguo pacto. Nosotros hoy tenemos un nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo y el nombre que nos trajo a revelar, que es el nombre de nuestro Padre. Entonces hoy tal vez ya no es Jehová mi pastor. No, usted está equivocado. No, eso está en otro video que lo hemos hecho, de lo que significan los pactos de Dios y los nombres que Dios tiene para cada pacto. Y en este pacto Jesús lo que vino a traernos es el nombre de nuestro Padre. Y uno ayer escuchaba muy atentamente a un amado apóstol, que si nos está viendo lo bendigo a él y a su esposa, apóstol Marcelo, con su esposa, y la verdad una palabra de paternidad muy buena que estaba dando. Y uno entiende por revelación que si uno no es hijo, no es nada. Entonces uno entiende que uno tiene que vivir en la virtud. Es decir, tu hijo va a ser lo que vos sos. Es decir, no se puede parecer al vecino. Se puede parecer a vos, a tu esposa, pero tiene que tener rasgo tuyo. ¿Por qué? Porque vos lo estás criando, porque vos lo concebiste en el vientre de la madre de tu esposa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Uno entiende que la grandeza de Dios fue concebida en nuestras vidas por medio del amado Espíritu Santo. Ese poder de Dios está en nuestras vidas, pero ¿cómo lo ejecutamos en las finanzas? Ese es el problema. Porque uno dice, bueno, voy, trabajo, oro un ratito para que mi patrón me pague. No, Dios tiene un plan, tiene un propósito. Si uno ve en la Biblia, todos los hombres de Dios, aún en el Antiguo Pacto, todos los hombres de Dios que estuvieron en el Antiguo Pacto y vivieron bajo la voluntad de Dios y en la economía de Dios, terminaron siendo prácticamente reyes. Lo vemos en Daniel, lo vemos en José, lo vemos en Nehemías, lo vemos en Esdras, lo vemos en todos hombres tremendos de parte de Dios que supieron capitalizar, aunque estaban en el Antiguo Pacto. Si uno cuando lee la Biblia ve cómo se metieron en la dimensión del Espíritu y pudieron tomar cosas que no eran, no eran de ese tiempo. Por ejemplo, David, Dios le perdona pecado y solamente Cristo podía perdonar pecado. Pero como él estaba ligado al nuevo pacto, ligado por la fe al nuevo pacto, y él pudo recibir el perdón, que antiguamente en el antiguo pacto no se perdonaba, solamente se pasaba por arriba porque como que se transfería los pecados a ese animal y ese animal moría por uno, que era un símbolo de lo que Cristo venía a hacer en el nuevo pacto. Entonces uno tiene que entender que la economía de Dios se fundamenta en esto, que Cristo nació y que Él es nuestro Salvador. De lo que vos quieras, de lo que vos me digas, mira, yo necesito este milagro, yo necesito esto. Bueno, Cristo Jesús es tu Salvador y vos necesitas primero fundamentarte en eso, porque siempre hablamos de fundamentos. Cómo Dios te guíe después a hacer tu empresa, eso ya es tarea tuya con Dios y lo iremos viendo seguramente en el largo lapso de tiempo que estemos. Pero nosotros lo que estamos haciendo es que tengas raíces firmes, fundamentar tu vida en Cristo, fundamentar, que tengas fundamentos en los cuales tu empresa no se tambalee. ¿Por qué? Porque puede venir problema. En medio de esta pandemia mundial, cualquiera puede decir, no, mira, tenés que cerrar. Pero si vos estás fundamentado en el Señor Jesucristo, vas a decir, yo no voy a cerrar. Porque entiendo que para Dios nada es imposible. Nada, absolutamente nada es imposible. Vas a hablar con los dueños, capaz que alquilás un lugar, mire, quédese tranquilo, termina la cuarentena y yo le voy a pagar, no me cierre el local, voy a vender por internet, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Dios te va a dar ideas de grandeza, porque uno tiene que entender esto, lo hablamos el otro día, que uno cree en un Cristo vivo. Hay gente que está ahí, y pastor, ¿qué hago? Y hermano, ¿qué hago? Pero si tenés a Cristo, el mismo Cristo que está en mí, está en ti. Hoy orábamos con mi esposa, sentíamos la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El amado Espíritu Santo nos trajo una revelación de su Espíritu, de nuestro Señor Jesucristo, del Padre, una cosa, una gloria de Dios. ¿Por qué? Porque uno cree en un Cristo vivo.
No cree en un Cristo muerto. Si no, pongamos una estatua ahí y listo, y le adoramos. No, Cristo está vivo, así como nació de una concepción sobrenatural, murió de una manera sobrenatural porque nadie podía haber aguantado tantas horas de padecimiento y de sangrarse hasta lo último, y solo Él lo pudo hacer. Pero no solamente eso, sino que también murió, y también de una manera sobrenatural, no milagrosa, sobrenatural, resucitó al tercer día. Entonces uno fundamenta su economía a través de eso. ¿Y cómo? Haciendo bien las cosas, buscando el derecho de Dios, buscando los preceptos de Dios. Pero hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los fundamentos. Y el fundamento, como hablamos el otro día, de oír la palabra de Dios, de oír a Dios para hacer tus negocios, también tienes que tener fundamento de lo que estás esperando, era el otro día, pero de dónde nace tu fundamento. ¿Por qué? Porque entonces el fruto que es el último eslabón de la cadena, desde la raíz a tronco, rama, fruto, va a ser producto de esa raíz. A veces muchos me dicen, ¿por qué usted no habla de ofrendas? ¿Por qué usted no habla de diezmos? ¿Por qué usted no habla de esto? Porque ¿cómo te puedo hablar del fruto si tu raíz no está sana? Si no sanás la raíz, no va a haber fruto. Y si va a haber fruto de agonía, de tristeza, de problema, de incredulidad. Pero cuando la raíz está sana y estás arraigado a Cristo y sabes que todo lo que tenés es de Cristo, tu fruto va a ser abundante. Tu fruto va a ser de bendición. Tu fruto va a ser de amor hacia nuestro Padre. Tu fruto va a ser de paz, porque vas a tener paz con nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Tu fruto va a ser de gozo, porque vas a decir, Padre, tengo para poder darte, para servir, para poder contribuir en la causa, para poder estar al frente, para poder llevar. Nosotros ahora en el ministerio, en nuestra iglesia de Renovación, el pastor el otro día soltó una propuesta tremenda. Vamos a hacer un lugar para más de 5.000 personas. Es decir, todo eso es economía. Pero no puede salir de corazones tristes. Voy a dar... No, tiene que ser gloria a Dios que tengo esto. Tengo dos, doy uno. Tengo esto, doy esto. ¿Por qué? Porque uno entiende que mientras más le da a Dios, Dios te puede confiar más. No es que Dios te va a dar más. Dios te confía. Dios ya te dio todo, pero no te puede ir, mientras más raíz tenés, más crece el tronco, más rama te da Dios, más hojas, más fruto. No puede haber nada si no hay fundamento. Por eso hablamos de fundamento. Que tu vida, tu corazón, tu alma, todo esté fundamentado en el Señor Jesucristo. En su vida, es decir, Dios mismo descendiendo a la tierra, naciendo sobrenatural para salvarnos. ¿Qué le podemos negar? Nada. Absolutamente nada, pero todo parte de un fundamento. Bueno, yo estaba esperando que me hablen, dar un pacto. No, hermano. Eso sale de vos. Una ofrenda sale de vos. ¿Cuál es la mayor gratitud que tenés para decirle, Padre, gracias por la salvación? No te va a pasar dar un diezmo, no te va a pasar dar una ofrenda. ¿Sabes por qué? Porque vas a decir, todo lo que tengo es tuyo, la salud de mi familia, mis hijos, mi esposa, mi madre, mi padre, mis hermanos, protección divina. Eso no se paga. Si uno levanta una ofrenda es como vender la Biblia. No se puede. No se puede. Uno puede comprarla porque tuvo un precio de la edición, pero eso no significa que tenga un precio económico, porque eso es antibíblico. Por eso siempre el Espíritu Santo nos ha enseñado, de parte de nuestro Señor Jesucristo y en el corazón de nuestro Padre, que las ofrendas no se piden, que los diezmos no se piden, se enseñan y se reciben, porque lo que se recibe es el corazón de la persona. Cuando uno da, está dando su corazón. Cuando uno da, lo que tengas. Mire, tengo este cochecito, le falta una rueda, dale igual. ¿Lo querés dar? Dale igual. Mire, tengo esto, sí, dale igual. Por algo se venderá y será. Sí, Dios no tiene problema con lo que quieras dar. Eso es lo mejor, dalo. Eso es lo que más querés dar, dalo. Eso es lo que el Espíritu Santo, dalo. Pero se fundamenta en las raíces.
Porque volvemos a decir, no puede haber fruto si no hay raíz. Y nuestra raíz tiene que ser que nuestra confianza está en aquel Cristo, en aquel Jesús. Que la palabra del ángel fue, para el que cree, todo le es posible. María no sabía cómo iba a tener un hijo. Tal vez tú no sepas cómo vas a llegar a fin de mes. Tal vez tú y yo no sabemos cómo. Tenemos otra cuarentena de 20 y pico de días, prácticamente todo julio cancelado. Pues sí, ¿cómo será? Para el que cree, todo le es posible. Para el que cree. No, pero no lo pienses, cree. No, pero bueno, porque tengo 2 pesos, no lo pienses, cree. Porque cuando vos creés, activás lo de Dios. Cuando vos pensás, le estás dando orden a Dios que bendiga lo que vos pensás. Pero cuando vos crees, Dios te dice, da eso, dalo. Dios te dice, haz esto, hacelo. Porque estás activando el orden de Dios y no el orden tuyo. Entonces, Dios en este tiempo te va a bendecir de una manera sobrenatural, profética, apostólica. Te va a bendecir y declaramos esa unción sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Declaramos que no pasarás hambre, que no vamos a pasar hambre ni necesidad. No porque sea un milagro, porque vamos a vivir, vamos a caminar en la grandeza de nuestro Padre. En la grandeza de nuestro Padre. En el antiguo pacto Dios era un pastor. En el nuevo pacto Dios es nuestro Padre. Esa es la grandeza del nuevo pacto. Te bendecimos, saludamos a nuestros amados pastores David y Karina Feula, a toda nuestra amable, nuestros hermanos de nuestra iglesia de Renovación y a cada hermano, cada pastor, cada siervo que nos mira y que esta palabra pueda ser de bendición para tu vida, para tu familia, para tu esposa, para tu matrimonio y también, si es una hermana, para tu esposo, para tu matrimonio, para tus hijos y también para todo tu ministerio y todos tus discípulos. Declaramos esta palabra de grandeza para arrancar esta semana en el nombre de Jesús. Amén. Te bendecimos y será hasta la próxima.